Buenas tardes a todos y a todas. Aquí estamos participando y dando comienzo a la mesa cuyo título es Enseñar y aprender en contextos de pandemia, parte del seminario. Este eje se inscribe en la mesa de soberanía pedagógica, cognitiva y tecnológica y damos la bienvenida a los compañeros que integran la mesa, a los expositores Delia Lerner, Argentina, a Guadalupe Oliver, de México, Ana Portillo, de Paraguay, Diego Golombek, del Ministerio de Educación Argentina. Los compañeros expositores, yo voy a hacer una presentación al inicio que tiene que ver con un pequeño recorte de su larga trayectoria en educación y en esto de esta educación inmersa en este contexto tan particular de pandemia. Ellos van a hacer uso de la palabra, los compañeros y compañeras, aproximadamente 15 minutos como máximo. Alguna señal o en algún momento ustedes van a redondear el tema que exponen. Luego voy a hacer algunas preguntas genéricas, luego que los 4 expositores den por finalizada su intervención, una o dos o tres preguntas genéricas para todos, que luego van a ir tomando 5 minutos por ahí para responderlas, y sobre eso haremos un cierre, si les parece, de esta mesa. Así que les damos la bienvenida a todas y a todos. Es un gusto inmenso estar en esta conferencia desde Uruguay, Paraguay, Argentina, México. O sea, estamos todos hermanados como es y como debe serlo siempre. Delia, que va a ser la primera en exponer, es profesora consulta de la Facultad de Filosofías y Letras e investigadora del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires, docente de la Maestría en Escritura y Alfabetización de la Universidad Nacional de La Plata, asesora en proyectos de formación docente continua en diversos países latinoamericanos. Inmediatamente a Delia vamos a tener el placer de compartir también con Guadalupe Oliver. Guadalupe es socióloga de la educación, doctora en pedagogía, profesora investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional de México, donde actualmente funge como secretaria académica. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, ex secretaria general del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Bienvenidas. Inmediatamente tendremos el gusto y el placer de compartir con Ana Portillo. Ana es investigadora, educadora, miembro del equipo de educación del CERPAJ de Paraguay, de la Red Estrado de Paraguay y de la Red por el Derecho a la Educación. Y esta mesa va a ser cerrada en último término por el compañero Diego. Diego es doctor en Ciencias Biológicas, profesor titular de la Universidad Nacional de Quilmes, investigador superior de CONICET, director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, INET Argentina. Muchas gracias desde ya a todos y a todas. Vamos a dar inicio con la profesora Delia y que va a ser un gusto compartir con ustedes estos momentos. Adelante, Delia, tienes 15 minutos para tu exposición. Bueno, yo también estoy encantada de compartir la mesa con colegas latinoamericanos. Quisiera decir ante todo, quisiera destacar el esfuerzo gigantesco realizado en nuestro país por el Estado, por los docentes, por las familias y también por los chicos para sostener la continuidad en la enseñanza en este periodo de aislamiento obligatorio.
Desde el Estado se han articulado diferentes políticas, producción y distribución de cuadernillos impresos dirigidos a los alumnos, portales educativos, clases a cargo de docentes en los medios masivos de comunicación públicos. Los docentes se vieron ante el desafío de repensar de un día para otro cómo enseñar en una situación radicalmente diferente de la habitual. Dedicaron mucho tiempo y trabajo a elaborar respuestas y luego a desarrollar el trabajo cotidiano, que se incrementó considerablemente. Las familias se vieron involucradas repentinamente como enseñantes y se empeñaron y se siguen empeñando en dar respuesta a ese requerimiento. Son esfuerzos inapreciables que han permitido sostener el vínculo con el conocimiento escolar de la mayoría de los alumnos y estudiantes de nuestro país. Según una indagación realizada por el Ministerio de Educación de la Nación, todas las escuelas llevaron adelante propuestas de continuidad pedagógica y el 95% de los hogares recibió actividades propuestas por los docentes. Algo similar hemos podido comprobar a lo largo de nuestras reuniones con inspectores, directivos y docentes desde la Dirección de Educación Primaria de la provincia de Buenos Aires, y también lo corrobora la indagación realizada por la Dirección de Evaluación e Investigación Educativa de la provincia. Es muy fuerte el compromiso de todos los involucrados en sostener la enseñanza, y espero que la problematización que haré a continuación no oscurezca ni relativice el valor de haber logrado sostener lazos afectivos y cognitivos con los alumnos. Ahora bien, ¿cómo se comunican docentes y alumnos? ¿Qué semejanzas y diferencias guarda esta comunicación con lo que sucede en las aulas reales? ¿Hay alguna forma de enseñar y aprender a distancia que pueda sustituir la clase presencial? Voy a enfocar la cuestión desde mi perspectiva didáctica, que rápidamente puedo caracterizar así. Se centra en estudiar las relaciones entre enseñanza y aprendizaje, porque entiende que el aprendizaje no es fiel reflejo de la enseñanza y que es imprescindible conocer los diversos aprendizajes que realizan los alumnos frente a determinadas acciones de enseñanza del docente. Sostenemos que acercar la enseñanza al aprendizaje, a las posibilidades y estrategias cognitivas de los estudiantes, es esencial para lograr que todos aprendan y no solo algunos. Concebimos la acción didáctica como orgánicamente cooperativa, como acción conjunta de docentes y alumnos. La acción del docente solo es inteligible si se considera la acción de los alumnos y viceversa. La interacción cognitiva entre los alumnos es crucial para coordinar puntos de vista, para confrontar interpretaciones, para avanzar en el aprendizaje. Desde esta perspectiva se imponen nuevas preguntas ante la situación actual. ¿Es posible saber qué están aprendiendo los chicos? Si no lo fuera, ¿cómo tender puentes entre lo que han aprendido y lo que nos proponemos enseñar? ¿Es posible acercar la enseñanza al aprendizaje sin interactuar directamente con los alumnos? ¿Qué lugar ocupa la interacción entre los niños en la educación a distancia? La respuesta es previsible. Depende. Depende sobre todo de los medios tecnológicos a los que es posible recurrir. Como es sabido, la pandemia ha mostrado con nitidez aún mayor la desigualdad que ya conocíamos. En primer lugar, porque no todos los chicos pudieron conectarse con sus docentes y algunos solo pueden conectarse intermitentemente. En segundo lugar, porque las posibilidades de aprender que brindan diferentes formas de conexión no son equivalentes. Mi hipótesis es que en el trayecto escolar realizado hasta ahora a lo largo del aislamiento, no se ha podido evitar una fuerte desigualdad entre quienes acceden solo a medios con los cuales la comunicación es asincrónica
y quienes participan más o menos regularmente en clases por Zoom, por Classroom o por algún otro medio que permita interacciones durante el trabajo, tanto entre los alumnos como entre ellos y el docente. Lamentablemente la sincronía es poco frecuente. Muchos docentes nos contaron que envían una propuesta por WhatsApp. Los padres de los alumnos les mandan una foto de la resolución o de la escritura. Los niños les hacen llegar sus preguntas o sus dudas. El docente graba audios o videos para responderles y a veces también para explicarles una cuestión o para comentar las tareas que ha corregido. Son actividades sucesivas. Y aunque en algunos casos alguien de la familia filma al niño que está haciendo su tarea, el docente la conoce después. No es posible intervenir durante la producción problematizando, comparando con situaciones anteriores o aportando información. No es posible ayudarlos mientras aprenden a pesar del enorme esfuerzo que se está llevando a cabo. Alguna vez los docentes llaman a los alumnos que necesitan más apoyo, pero sería imposible conversar con cada uno de los 30 o más alumnos que forman un grupo. Además, son actividades individuales, no hay posibilidad de que los chicos discutan por parejas o por grupos acerca de cómo resolver un problema, no hay posibilidad de confrontar interpretaciones diferentes de un texto. La interacción cognitiva fundamental para el avance del conocimiento está bloqueada. Esto es lo que ocurrió en la mayoría de los casos. Según las dos indagaciones que antes cité, el medio más usado en el nivel primario fue el WhatsApp, ya que el acceso a Internet por computadora está lejos de ser posible para todas las familias. Además, las posibilidades de las familias de acceder a Internet están restringidas porque el acceso solo es gratuito en plataformas de los ministerios, pero no lo es en las comunicaciones habituales entre docentes y alumnos. En el informe nacional se concluye que los recursos más utilizados por las escuelas fueron clases especialmente grabadas en audio o en video en un 74%, actividades preparadas por los docentes para imprimir o copiar y resolver en un 71%, y cuadernos elaborados por el Ministerio de Educación de la Nación o por los ministerios de las diferentes jurisdicciones en un 65%. Las clases en vivo por redes fueron mucho más frecuentes en el nivel secundario que en los otros niveles educativos, y en el nivel primario del que yo especialmente me ocupo, las clases virtuales están presentes sobre todo en el ámbito privado. En estas condiciones, ¿qué contenido fue posible abordar? La enseñanza se desarrolló en una forma similar a la que asumía en la presencialidad. ¿Qué podemos saber de lo que han aprendido los alumnos? Al principio, cuando pensábamos que el aislamiento duraría 2 semanas, la mayoría de los docentes propuso repasar o ejercitar lo que ya se había enseñado, completar o terminar un tema que habían comenzado a trabajar en clase. Como la cuarentena empezó pocos días después de comenzadas las clases, los docentes consultaron con los de los años anteriores para decidir qué actividades podían plantear y en algunos casos planificaron en conjunto. Hasta allí las propuestas que los niños recibían eran similares a las habituales tareas para el hogar. Luego, cuando estuvo claro que la perspectiva de volver a las aulas era lejana, hubo que empezar a pensar cómo abordar contenidos nuevos. Esto resultó especialmente difícil en el caso de la alfabetización inicial. ¿Cómo trabajar a distancia con niños que están aprendiendo a leer y escribir? Este fue un problema que los maestros de primer año necesitaron debatir entre ellos. Sucedieron entonces algunos encuentros no muy usuales. Por ejemplo, intercambio entre docentes de primer año en diferentes turnos de una misma escuela.
En los últimos años de primaria, cuando el medio no permite interactuar en forma oral, la escritura también fue un obstáculo, al menos al comienzo. Una maestra de grados superiores nos contó que intentó trabajar en una plataforma adoptada por su escuela pública. En general, los chicos podían acceder desde el celular de sus padres, pero no sabían cómo contestar en un foro. Pasar repentinamente de la oralidad a la escritura, nada menos que para la interacción cotidiana, no es nada fácil. A partir de nuestras conversaciones con maestros, pensamos que la enseñanza de contenidos nuevos fue problemática. La asincronía y la imposibilidad de interacción entre alumnos llevó a reducir o cambiar los temas previstos, a postergar algunos contenidos para ser tratados cuando se regresara a las aulas, a elegir otros que pudieran resolverse en soledad o con la colaboración de algún integrante de la familia. Para los docentes que problematizan la enseñanza y se proponen que la clase sea un ámbito de producción de conocimiento, la dificultad o imposibilidad de que los chicos debatan sobre las cuestiones que están aprendiendo resulta un obstáculo fuerte. Y en algunos casos se ven obligados a hacer propuestas que no responden a su concepción de la enseñanza. Como nos dijo una maestra, es difícil encontrar cómo poner en común las intervenciones de los chicos, algo que es tan fácil y cotidiano cuando uno está dando clase. Además, en las decisiones de los docentes incide una variable nueva: no complicar a las familias, no insistir con temas o con formas de enfocarlos con respecto a los cuales los padres señalan que no saben cómo ayudar a sus hijos. Por otra parte, la distancia y la asincronía hacen difícil acceder a lo que comprenden y aprenden los alumnos. No todos responden a cada propuesta, muchas veces sus respuestas no son inmediatas. Es difícil distinguir qué aprendieron efectivamente y qué aspectos de la tarea fueron corregidos por algún adulto. En estas condiciones, los docentes se preguntan cómo seguir, qué es lo que hay que fortalecer, cuáles son los contenidos. De la perspectiva de que se postergue el regreso a las aulas, habrá que crear nuevas maneras de enseñar a distancia contenidos a los que no se puede renunciar, sobre todo en el caso de los chicos que pasan a la escuela secundaria. Algunos de estos problemas se superan cuando es posible dar clase por Zoom o por Classroom. La sincronía permite aprender en tribu, como diría Chevalard. Los chicos participan, el docente puede intervenir en el momento oportuno, el conocimiento puede ser construido cooperativamente. Es posible también que trabajen en pequeños grupos y que el docente entre sucesivamente a participar en la producción. Estamos más cerca de las clases presenciales, pero el tiempo es reducido. La duración no puede ser la misma que en la escuela, el Zoom en continuado es muy cansador para los chicos y para nosotros también. Además, están en un ámbito que no es el escolar. La frontera entre el hogar y la escuela tiende a desdibujarse. Cuando el docente les pregunta algo, los chicos de los primeros años se dan vuelta para consultar con los padres. La intervención del docente también está limitada, no podemos recorrer el aula y detenernos a leer el texto que está produciendo un chico, fijarnos cómo están abordando la resolución de un problema. No captamos sus miradas, expresiones o murmullos del mismo modo que en el aula. Orientar a cada uno para avanzar es más difícil. Las cuestiones que requieren intervención docente específicamente vinculada con el estado de conocimientos de cada alumno tendrán que ser retomadas cuando se regrese a la escuela. Los contenidos más difíciles también. Mientras sigue la distancia, seguiremos eligiendo esos contenidos que parece posible enseñar y también los que dan más lugar a aprovechar recursos existentes en la red.
Yo quisiera hacer una breve incursión por lo que sucede con la enseñanza por televisión, pero me parece que la dejo por si es posible para alguna pregunta posterior. Entonces voy a cerrar ahora porque creo que se me está acabando el tiempo, ¿no? Con una nota un poquito más alentadora. Quiero subrayar que el desafío que representó seguir enseñando durante la pandemia sacudió las costumbres didácticas y obligó a los docentes a repensar la enseñanza. Como las propuestas habituales no eran adecuadas para la situación, se acentuó el trabajo compartido entre docentes. Se crearon también nuevos lazos con las familias, nuevas formas de tomarlas en cuenta para definir la enseñanza. Todos tenemos la esperanza de que al regresar a las aulas, aunque sea en el marco tan extraño de la nueva normalidad, sea posible establecer qué han logrado aprender los niños a distancia, así como retomarlo, enriquecerlo, profundizarlo y avanzar hacia nuevos conocimientos. Hasta que eso ocurra, habrá que seguir creando y probando propuestas para enseñar a distancia que favorezcan mayor interacción y que a la actividad sincrónica al menos de vez en cuando. Es insustituible. Sabíamos y la pandemia lo ha corroborado. Nada más por ahora. Muchas gracias, Delia, por tu intervención. Le damos la palabra a Guadalupe. Adelante, Guadalupe. Muchas gracias. Bueno, pues me sumo a la felicitación que hace Delia sobre el esfuerzo que todo el mundo ha hecho por seguir adelante, y sin duda este evento es una suma de esos esfuerzos. Y bueno, desde luego es muy grato para mí participar en esta mesa de trabajo para tratar un tema del que, si bien se ha hablado mucho, creo que aún no hemos abordado suficientemente lo esencial. Me congratula tener la oportunidad de estar en este intercambio de experiencias con colegas de Latinoamérica que permitan hacer un análisis del impacto de todo orden que el contexto pandémico trae al modelo del sistema de enseñanza en nuestra región. Esta situación nos pone en cuestión varias cosas desde mi punto de vista. Por un lado, se ha revelado que nuestro modelo de enseñanza ha profundizado las desigualdades sociales, desequilibrando aún más el principio de educación democrática y catapultado la heterogeneidad de los aprendizajes. No solo hablo de los estudiantes, sino del propio profesorado, donde la precariedad laboral se ha puesto de manifiesto. Los procesos de sobreexplotación del trabajo docente han sido producto de un difícil acceso estructural a las tecnologías de la información y la comunicación, limitaciones de conectividad y la irrupción abigarrada en la vida doméstica de las familias de estudiantes, profesores, personal administrativo y directivo. Considero que la preparación incipiente del profesorado de los diferentes niveles educativos para atender de manera no presencial, pues se hizo evidente en un abrir y cerrar de ojos. Aprendizajes express, producto de adecuaciones a programas con un nivel de éxito heterogéneo, cuyo problema central es que estuvieron diseñados para ser presenciales. Sin embargo, esto que tanto se ha reiterado son tan solo algunas limitaciones de un conjunto de problemas mucho más profundos y complejos. Lo que ha sido claro es que esta sorpresiva llegada al mundo de la virtualidad nos ha colocado frente a retos que las instituciones escolares no se han negado de atender. Eso sí quiero subrayarlo. Una cosa es la problemática enfrente, pero al mismo tiempo las comunidades educativas no se han resistido a enfrentarlas. Todo lo contrario, se ha demostrado el enorme compromiso de docentes y sus directivos por no dejar el barco a la deriva. Todos los esfuerzos cuentan, todos.
Sin embargo, no podemos cerrar los ojos para contrastar que los retos se han multiplicado y exacerban ante una inminente crisis económica y un proceso de contagios que en algunos contextos parece no tener fin. ¿Qué nos depara el futuro inmediato? En México se cerraron ciclos escolares a distancia. El comienzo del siguiente ciclo, por un tiempo, no sabemos con certeza por cuánto, será de la misma manera, incorporando la radio, la televisión, para compensar a aquellos que no cuentan con dispositivos digitales e Internet. La autoridad educativa recientemente afirmó que se esperan alrededor de 800,000 alumnos del último año del nivel secundario que probablemente no continúen con el siguiente ciclo, que es el de bachillerato. Y a pesar de los esfuerzos por la retención, el abandono está como un escenario muy posible. La incertidumbre para muchos jóvenes tampoco parece tener fin. ¿Cómo enfrentamos desde la gestión educativa, desde la planeación docente, desde los procesos de enseñanza y desde los hogares, que cada vez están más mermados en paciencia y en economía? Para no extenderme en términos del contexto mexicano, solo compartiré algunos datos, tomando como ejemplo, solamente como ejemplo, el caso de la educación superior. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, mejor conocida como la ANUYES, realizó una encuesta a nivel nacional entre los meses de mayo y junio para establecer un primer sondeo sobre las condiciones y reacciones de las instituciones superiores para enfrentar la pandemia. Entre los importantes hallazgos de este sondeo se encontró que de las 5 principales, o encontró mejor dicho, que las 5 principales dificultades para la planeación y la comunicación que se presentaron en una primera etapa de contingencia sanitaria fueron, primero, la resistencia o falta de preparación para migrar a una educación a distancia. 2, problemas de comunicación a distancia con los equipos de trabajo, ya sea técnicos, logísticos o de adaptación. 3, el poco tiempo que tuvimos para reaccionar, tomar decisiones y adecuar procesos. 4, una incertidumbre sobre la duración de la contingencia. 5, falta de información clara y oportuna y algunas veces contradictorias entre las posturas a nivel federal, estatal y municipal, pero esto es totalmente comprensible porque dependen de contextos muy particulares donde los contagios se han movido y han tenido efectos diferenciados en un país tan plural y multicultural como lo es México, ¿no? También se encontraron otros problemas como incompatibilidad de las asignaturas para poder ser impartidas a distancia, especialmente aquellas de implicaciones prácticas. También nos enfrentamos a escasez de recursos materiales y financieros o plantear acuerdos sindicales para llevar a cabo el trabajo en otras condiciones. De todas las instituciones que se encuestaron, el promedio de atención, no obstante, fue del 70%, bastante bien, diría yo. Y a nivel de atención a estudiantes está más o menos como entre el 80 y el 90%. Se reportó que el 69% de los profesores estaban en condiciones de atender sus cursos de manera no presencial. Por lo regular, las instituciones utilizaron múltiples plataformas, no se restringieron solo a una. De todas las instituciones encuestadas, solo 77 utilizaron plataformas diseñadas por ellas mismas. Me refiero casi a 600 instituciones encuestadas. 202 de ellas adquirieron licencias y 303 utilizaron aquellas que son gratuitas, de pago o abiertas. Y quiere decir esto que la mayor parte de las instituciones se encontraron más bien en el último rubro, en las que son de manera abierta. 34% utilizaron Google Classroom y 23% Zoom. Visto así, en su conjunto, esto no suena tan catastrófico, digamos. Sin embargo, las razones se expresaron en relación a una falta o insuficiencia de infraestructura tecnológica, pero que también implicó enfrentarse a una saturación de la red para el uso de plataformas o una mala calidad en la señal de Internet.
aunado a una carencia de equipo de cómputo razonablemente adecuado. Lo que se reveló tajantemente es que no solo el profesorado contaba con limitaciones en el uso de las tecnologías, sino también muchos estudiantes. Todo esto sin contar que la disponibilidad de materiales y herramientas digitales, aun cuando estaban a disposición, no se sabía ni cómo buscarlas ni cómo utilizarlas. El problema de una falta de alfabetización digital es contundente. Si pensamos que esto solo fue un problema en las universidades públicas, estamos muy lejos de la verdad. También en las instituciones privadas ocurrió un fenómeno similar. Esto tiene que ver con un asunto más estructural en el acceso y apropiación tecnológica, aunque sí reconocemos que el nivel de ingreso siempre es un factor muy importante para el caso de los estudiantes, básicamente, pero para el profesorado, las condiciones personales son más o menos similares entre las instituciones públicas y privadas. En su conjunto, a nivel nacional, alrededor del 26% de los estudiantes no cuentan con equipo de cómputo ni internet en casa, lo cual implicó un desplazamiento a lugares como cibercafés. Esto se profundiza en las regiones de mayores polos de pobreza en el país. En este contexto, lo que resalta es un mayor uso del WhatsApp y el correo electrónico. Desde luego se conjuntan los dos factores, la accesibilidad tecnológica y la habilitación. Hoy en día tenemos más de 4,5 millones de estudiantes universitarios, de los cuales el 56.3% abandonan sus estudios en algún punto en condiciones, digamos, regulares. ¿Qué podemos esperar ahora? Cuando solo el 53% cuenta con conexión a Internet y 45% tienen un equipo de cómputo propio. De hecho, algunos analistas han estimado una caída del 20% de las inscripciones para el nuevo SIC. Los problemas de la desigualdad son inminentes. Ya la ONU, en su informe de julio del presente año denominado El impacto del COVID-19 en América Latina y el Caribe, ya lo marcaba claramente, y cito, la recuperación posterior a la pandemia debería ser una oportunidad para transformar el modelo de desarrollo de América Latina y el Caribe y al mismo tiempo fortalecer la democracia, salvaguardar los derechos humanos y mantener la paz. Cierro la cita. Y pues bueno, sabemos que América Latina se identifica como uno de los lugares más críticos del COVID en el mundo, tanto por sus niveles de contagio como por sus secuelas sociales y económicas. Y bueno, en este sentido, los retos de la educación se convierten en aspectos mayúsculos. La propuesta se ha centrado en dos vertientes. Una, en términos de contenido, se propone un modelo de enseñanza de tipo híbrido en términos generales, entendido así como parte de una convergencia entre lo presencial y a distancia, que promueva un aprendizaje integrador, digamos. Pero, ¿qué pasa cuando el índice de contagios y muertes no cesa? Y el confinamiento es lo que sigue privando como política sanitaria. El debate sobre la mano invisible de las transnacionales en la oferta de plataformas no ha quedado fuera de las discusiones académicas. La pregunta es el qué hacer frente a estas circunstancias. Desde luego, está poner en juego una clara prelación en términos de las prioridades. La salud, sin duda, ocupa el primer lugar. Pero después de esto, ¿cómo ordenar el conjunto de aspectos importantes como la enseñanza, la cual no puede omitir el contexto de mercado transnacional en el que convive? ¿Cuáles serán las consecuencias futuras de esta relación? Y aquí está uno de los retos de política pública más importantes, creo yo. Por otro lado, la flexibilidad curricular aparece aquí como un aspecto fundamental y es menester tomar en cuenta que este tendrá que ser en todo caso un criterio básico si queremos atender la heterogeneidad de los grupos sociales a los que el sistema educativo atiende. Una lección que nos deja la experiencia de atención emergente en línea es que hubo una falsa idea de que ajustar los contenidos era una forma de dar continuidad al proceso de enseñanza-aprendizaje.
Un programa diseñado para ser impartido presencialmente difícilmente puede ajustarse y lograr los mismos objetivos cuando es impartido por alguna forma que no es presencial. Es un asunto de diseño pedagógico, de estrategia didáctica, en pocas palabras, considero, de concepción del propio proceso educativo. En mi opinión, el problema de fondo lo ha mostrado la pandemia. La enseñanza tradicional sigue enquistada en todos los procesos educativos y es muy difícil de romper. Sigue preocupando el cumplimiento cabal del contenido sin mediación de la realidad a la que los niños, niñas y jóvenes se enfrentan. Priva el sentido conductista y meritocrático obsesionado por la calificación. Los estudiantes de todos los niveles educativos me ha dado la impresión de que gritaron simbólicamente que quieren y necesitan otras formas de aprender. Este no es un grito nuevo, la pandemia lo ha puesto más claro y tenemos la obligación como educadores de poderlo comprender. La conformación de los ajustes a los contenidos en efecto responde a una sorpresiva realidad y debemos comprender que debe ser estrictamente provisional. Ahora hay que pensarnos en dos carriles paralelos que permitan repensar de otro modo el sistema de enseñanza. Uno es ciertamente el de enseñar y aprender desescolarizadamente, donde echamos mano de lo que hay al alcance. El internet, la televisión, la radio, el teléfono celular, los mensajes de WhatsApp, el Facebook, entre otros. En estos medios donde dar clases no solo es lo más difícil de hacer, sobre todo si no rompemos el molde de la tradición presencial, sino que además será quizá lo menos significativo para los estudiantes. Por ello, no es centrarnos únicamente en pensar en habilitarnos tecnológicamente, sino pensar más allá en el cambio de modelo y métodos. Si solo nos centramos en el cambio o incorporación de medios de enseñanza, tecnológicos en este caso, considero que la ecuación está incompleta. El otro carril paralelo es pensar, como ya he dicho, en la flexibilidad, también en la participación activa del estudiante de manera voluntaria y libre, la puesta en marcha de métodos creativos. Simplemente lo planteo como algunos rasgos a considerar. La emergencia ya pasó, digamos, en los primeros 3 o 4 meses. Ahora estamos en un breve receso que nos plantea un reto mayúsculo. La pandemia solo reveló lo que ya estaba en crisis y que no alcanzábamos a ver. Se puede aprovechar la oportunidad para romper con la idea de la enseñanza que hasta ahora hemos concebido y reestructurar no solo para tiempos de confinamiento, sino para un futuro presencial que deberá ser de otra manera. La pandemia mostró sin ningún tapujo que el principio de homogeneidad que priva en nuestros sistemas educativos es una falacia. Vemos estudiantes sin equipos, problemas de conectividad, escolaridad precaria de sus madres y padres para hacerla de codocentes, limitaciones en las habilidades tecnológicas del profesorado. El COVID coexistiendo en los lugares de trabajo de las familias y por lo tanto en los hogares. El desempleo y la miseria transitando con un planteamiento unívoco de modelo educativo que trata por igual a sectores sociales que sí lograron la conectividad y los espacios más o menos idóneos para la continuidad académica, junto con las amplias diversificaciones y limitaciones sociales de nuestros contextos. En este sentido, no podemos concebir un sistema educativo cerrado, con las mismas metas de aprendizaje y por lo tanto con modelos que no están al alcance de todos. La diversidad, lo intercultural, la ciudadanía y la perspectiva de género hoy por hoy se hacen más que necesarios si pretendemos una educación justa y democrática. Por lo tanto, creo, y si me lo permiten, que el problema nodal es cómo pensar una nueva educación frente a los retos de la desigualdad social, económica, tecnológica y del acceso al conocimiento mismo. Las lecciones han estado claras y tenemos hoy día la oportunidad de oro, encontrar un equilibrio entre lo deseable y la utopía frente a una realidad cotidiana aplastante. Ojalá podamos comprender los signos que nos está presentando cotidianamente esta pandemia
yo por aquí lo dejaría. Muchas gracias. Muchas gracias, Guadalupe. Muy clara tu exposición. Le vamos a dar la palabra ahora a Ana. Ana, tienes tu espacio entonces para aportar en esta mesa que indudablemente hasta ahora ha sido muy rica en sus aportes y no dudo que lo será con los otros dos compañeros que van a participar. Adelante, Ana. Bueno, buenos días. La verdad que me siento plenamente identificada con lo que plantean, aunque, bueno, Paraguay tiene sus particularidades. Antes que nada, creo que, en primer lugar, este reconocimiento a los docentes, los estudiantes, las madres y padres de familia que están haciendo un esfuerzo gigantesco por sostener los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero sí es necesario decir que particularmente en Paraguay este esfuerzo es a pesar de la gestión actual de tanto del Ministerio de Educación como del gobierno en general, que está en funciones. En Paraguay el Poder Ejecutivo definió en la clausura de las escuelas, el cierre total de todas las escuelas del país desde marzo, una medida preventiva realmente acertada y con la que el 70% de la población está de acuerdo, pero este cierre de las escuelas y la adopción de la modalidad de educación a distancia desencadenó, o sea, en realidad profundizó esta crisis que ya conocíamos, ¿verdad? El cierre de las escuelas, en primer lugar, implicó una crisis alimentaria muy importante para la mayoría de las familias paraguayas que acceden a la educación pública, porque la mayoría de las familias dependen de las meriendas escolares y los kits de alimentos para garantizar al menos 2 comidas de los niños, niñas y adolescentes. Y ahí ya vimos, bueno, la primera acción del ministro de Educación actual fue condicionar la entrega de estos alimentos a la entrega de tareas. Y ahí ya vamos a ver la tendencia, ¿verdad?, del modelo de gestión que tenemos. Y la segunda medida fue, bueno, ante esa profundización de la crisis y la exigencia de las familias, amenazar a los padres y madres de familia con denunciarnos ante las CODENIS. Las CODENIS son instancias municipales que recepcionan denuncias de maltrato, violencia, abuso a niños, a niñas, adolescentes, y el ministro planteó esta medida como una medida de garantía del derecho a la educación. Y para ponerles en contexto, lo que ocurre actualmente es que la gestión del Ministerio de Educación está capturada por un sector fundamentalista religioso, del cual el ministro es un pastor reconocido y es un ex senador y un abogado que hizo mucha trayectoria en el ámbito de la Policía Municipal de Tránsito. No tiene ninguna formación pedagógica ni educativa, entonces estamos ante esa conducción del Ministerio de Educación. Ante la presión social por dar respuestas al cierre de las escuelas y plantear alguna modalidad de educación a distancia, el Ministerio decidió priorizar la creación de una plataforma web a partir de un acuerdo con Microsoft e implementar la plataforma Teams, lo cual fue un fracaso estrepitoso porque los datos de la encuesta permanente de hogares demuestran que 81% de los estudiantes y las estudiantes en Paraguay entre 5 y 17 años no acceden a ningún tipo de conexión de Internet en el hogar, en las viviendas. Entonces es un despropósito que esta haya sido la prioridad del ministerio, apostar a este tipo de plataformas. 92% de los alumnos matriculados en el sector público no tienen acceso a Internet. Y ahí, ante esa presión nuevamente, se plantea diversificar la modalidad de educación a distancia a través de radio, televisión y distribución de materiales impresos. Al 31 de julio, estos materiales impresos no estaban llegando aún a las instituciones educativas. Estamos hablando casi 3 meses desde que inició la educación a distancia. Y ahí un poco en las primeras acciones se denotan las prioridades del ministerio. Una de sus primeras acciones fue reunirse con el sector de escuelas privadas y privadas subvencionadas principalmente de los centros urbanos
que exigían un subsidio para compensar la falta de pagos de cuotas y la imposibilidad de continuar el pago de salarios a docentes. Bueno, se concentró muchísima inversión y discusión en esta plataforma virtual que tiene muy poco acceso desde los estudiantes y no se priorizó ni la contención ni el acompañamiento a docentes y familias, lo que desembocó también en unas fuertes crisis de salud mental en el profesorado, a lo cual el ministerio respondió con capacitaciones de líderes evangélicos y no de profesionales de salud mental. Tampoco se revisaron experiencias exitosas de educación a distancia que ya estaban implementadas en el país. Por ejemplo, el programa de educación por radio, el PREVIR, no fue tomado como un potencial o una experiencia exitosa que se podía implementar, siendo que las radios sí llegan a la mayoría de las comunidades y las comunidades rurales. Y tampoco hubo un debate o una articulación entre el Ministerio de Educación y otros ministerios para gestionar el acceso a Internet, por lo menos de algunas escuelas o de parte del profesorado, o hacer más accesibles paquetes de datos, alguna política que permitiera ampliar la accesibilidad, siendo que priorizaron una plataforma en primer lugar. Luego, lo que empezó a pasar ante la presión social es que el ministerio empezó a mentir respecto a los datos de acceso. Ya dábamos este dato que casi el 90% de los estudiantes matriculados no tiene acceso, y ante esto el ministro de Educación es interpelado por el Senado en mayo y él afirma que 918.000 estudiantes, alrededor de un 60% de la matrícula, supuestamente estaría accediendo. Y en otro pedido de informe al presidente de la República, él afirma que 1.500.000, que casi es la totalidad de la matrícula, estaría accediendo a esta plataforma virtual, lo cual no se sostiene por los datos. Y a la vez un medio periodístico hace un pedido de información pública donde el ministerio reporta oficialmente que son apenas 245.000 personas las que acceden, lo que sería de 1.500.000 un porcentaje ínfimo, y tampoco disgrega si estas personas que acceden son estudiantes o docentes. Y a partir de eso, UNICEF realiza una encuesta también de cómo se está llevando la pandemia en el Paraguay y recopila datos similares a este pedido de información pública. Afirma que solo un 22% accede a estas plataformas virtuales y 52% de los estudiantes en realidad está accediendo por el esfuerzo particular de sus docentes a través del WhatsApp. Son los y las docentes los que se están costeando los paquetes de datos para continuar llegando a sus estudiantes. Otro elemento importante para ya entrar luego en la discusión de la situación y las condiciones de aprendizaje es que esta encuesta revela otro dato súper alarmante, y es que 47% de las madres y padres encuestados rehúye a responder la pregunta si está aplicando castigo físico o psicológico a sus niños y niñas en cuarentena. La pregunta era si hay mayor situaciones de conflicto o de castigo en la familia, y la mitad de los encuestados se rehúsa a responder la pregunta. Esto sumado a que Paraguay tiene unas cifras muy altas de abuso sexual infantil, de violencia intrafamiliar, de violencia de género en los hogares, y esto se agravó y las cifras se dispararon con la crisis económica, el hambre, el encierro y la falta de garantías de salud pública. Ante todo este escenario, se lo vuelve a interpelar al ministro en un medio de comunicación, y él afirma que todos estos cuestionamientos y datos en realidad vienen de un sector que lo que está buscando es forzar la implementación de la educación integral de la sexualidad como forma de imponer la ideología de género y una supuesta intención de homosexualizar a los niños y niñas. Estos datos son importantes porque mucho de el debate se está concentrando en este supuesto peligro de la educación sexual y no se está debatiendo realmente las condiciones de los estudiantes, de sus familias y las posibilidades de aprendizaje en un contexto como este.
Uno de los últimos datos afirma que 40.000 estudiantes de todo el país cortaron comunicación y no se han reportado desde marzo ante sus docentes y sus escuelas. Es decir, suponemos que desertaron del sistema, aunque el ministerio no los reconoce como en la categoría de deserción. Y hay un grupo de investigadores de la Red por el Derecho a la Educación. Empezamos a realizar entrevistas a docentes de distintos contextos para ver qué estaba pasando y cómo se estaban dando las situaciones de enseñanza-aprendizaje. Y voy a poner dos extremos de cómo se está llevando. De un lado, en una entrevista a una docente del área de ciencias sociales de la educación media, que pertenece a un colegio capitalino de la élite, cuya cuota ronda los $500, que implementaban una metodología como Reggio Emilia, es decir, un colegio de vanguardia, afirma que ninguno de sus estudiantes tiene problemas de conexión, ni tiene posibilidades, o sea, que tiene posibilidades de trabajar con más recursos audiovisuales, que sus estudiantes están motivados porque pueden acceder a distintas fuentes y que esto está fortaleciendo la autonomía. También tengamos en cuenta la edad, ya que ya son estudiantes que ya están saliendo de la educación media, de la secundaria. Pero del otro extremo tenemos una entrevista a una docente que pertenece a una escuela subvencionada de Fe y Alegría, que está ubicada en el Bañado de Asunción. El Bañado es como una villa en Paraguay, es una zona inundable. Está a 5 kilómetros del Ministerio de Educación, no estamos hablando de una escuela remota, y habla de que no pueden acceder ni siquiera al WhatsApp en esta comunidad donde ella vive. Las personas tienen que salir a una ruta para poder tener conexión a través del celular. Y lo que ella describe es que la ventaja que ella percibe en la comunidad es que es una comunidad acostumbrada a la educación en emergencia, dadas las inundaciones periódicas. Entonces que hay toda una praxis organizativa autónoma al Estado, y la escuela, si bien no está dando clases, está abierta como un centro comunitario. Desde ahí se están gestionando ollas populares y las docentes están realizando por su cuenta, digamos, a escondidas inclusive de la gestión oficial del ministerio, visitas a los estudiantes para acompañar los procesos, para llevarles materiales. Y hay un poco para ir redondeando las implicancias de esta situación en el Paraguay. En primer lugar, preguntarnos si, y que creo que es evidente, que la educación paraguaya ya estaba en crisis antes de la pandemia. El analfabetismo en Paraguay, si bien se estaba reduciendo, volvió a aumentar a partir del 2015 y afecta hoy al 7% de la población. Solo 8% de los estudiantes paraguayos alcanzan el mínimo en matemáticas y el 32% en lectura comprensiva. Estos ya son años, o sea, son datos ya de los años previos, 2017 y 2018. Lo otro es problematizar un poco esta cuestión de la situación en emergencia en un país como el Paraguay, porque, como mencionaba, somos un país surcado por ríos e inundaciones estacionales en los que un gran porcentaje de la población se tiene que desplazar periódicamente y reacomodar las escuelas y reestructurar las escuelas por lo menos una vez al año. Y también somos un país que tiene 3 departamentos de los más pobres del país en situación de militarización, porque están en un contexto donde confluyen la narcoganadería, los grupos armados irregulares, el sicariato y las fuerzas armadas cumpliendo funciones policiales. Y ya hay estudios que estamos relevando respecto a cuál es la situación de enseñanza y aprendizaje en esos contextos ya previos a la pandemia y que se agravan aún más con la pandemia y con la crisis económica que implica para el país. Y en general, una situación de emergencia de una amplia mayoría de la población que es vulnerada en sus derechos por violencias físicas, psicológicas, estructurales, altas tasas de feminicidio, como ya dije, 2 partos de niñas entre 10 y 14 años por día se tienen en el Paraguay, y muchas privaciones y limitaciones. Si bien es cierto que los datos de matrícula habían crecido en los últimos años,
esta cuestión de asistir a la escuela no necesariamente estuvo implicando ni implica que haya un aprendizaje real. Lo que entró en crisis en la pandemia en realidad no es el aprendizaje en sí, sino el sistema de gestión de comunitaria y de cuidados y de alimentación que brindaba la escuela pública para las familias más vulnerables. O sea, un soporte comunitario con el que contaban las familias que se cae y que recae otra vez sobre los padres de familia más vulnerables que otra vez son criminalizados por esta gestión del Ministerio de Educación. En cambio, para las familias urbanas de la clase media y alta que asisten a los colegios de élite, son las que están preocupadas, digamos, por el aprendizaje en sí. Y bueno, un poco esto que mencionaba Guadalupe también, esta preocupación por la medición a través de las calificaciones, las mediciones cuantitativas, donde la queja principal de estos colegios de élite es que al cambiar a un sistema de evaluación cualitativo, se están pagando las cuotas y no hay garantías de un buen servicio educativo, ¿verdad? Esa es como la preocupación y es al final el discurso que prima en el Ministerio de Educación. Entonces ahí un poco el análisis que hacemos y que hacen varios educadores, investigadores, es que el ministerio se centró en dar una apariencia de continuidad de las clases y garantizar las clases como una performance o un ritual de que está sucediendo el aprendizaje, cuando en realidad no hay un debate real sobre el aprendizaje y sobre la posibilidad de generar actividades de enseñanza a distancia que sean adecuadas al contexto y las características de los estudiantes y las estudiantes paraguayos y paraguayas. Como no hay un debate sobre las condiciones de aprendizaje de niños, niñas, adolescentes que están pasando hambre, que están en situaciones de abuso, lo que recae es otra vez una enorme presión sobre los y las docentes de generar una supuesta evidencia que se basa en la entrega de tareas y se basa en la gestión de la evidencia por la evidencia porque el ministerio está en un rol policíaco de también amenazar a los docentes que no cumplen como esta generación de evidencias y documentos, y se está perdiendo una enorme riqueza de ver cuáles son los aprendizajes reales que se están dando en todo este esfuerzo enorme de gestión comunitaria que hacen un montón de familias y de docentes. Creemos que ahí está el aprendizaje real, en cómo se está aprendiendo a gestionar las ollas populares, a garantizar lo mínimo en las familias y no realmente en la performance y los datos oficiales que nos da el Ministerio de Educación, que son bastante discutibles y poco confiables. Un poco ese es el panorama que tenemos. En Paraguay necesita discutir muy lo básico de lo básico. Así que gracias por el espacio y la posibilidad de compartir. Yo me quedo por aquí y me encantaría entrar en el debate con las demás compañeros y compañeras. Muchísimas gracias, Ana. Indudablemente con algunas diferencias, pero algo que compartimos entre los países latinoamericanos. Bueno, ahora después de darle la palabra a Diego, vamos a tratar de entre todos poner en cuestión alguna de estas cosas que no son muy comunes con respecto a esto de la pandemia. Adelante, Diego. Muchas gracias. Hola a todos y todas. Acá empieza el cupo masculino de la mesa, que era necesario, por supuesto, sí. La verdad escuché atentamente, es muy preocupante lo que comentó Ana y me parece que efectivamente contrasta bastante con la situación en Argentina, a la cual se refirió con detalle Delia, y también se refieren en varias otras mesas de este Congreso. De hecho, la respuesta del Estado fue rápida y bastante certera, por supuesto, desnudando desigualdades del sistema, eso que va a ser común a todos nuestros países. Y es una alarma que no nos puede dejar tranquilos, ¿sí?, lo que está sucediendo. Sin embargo, insisto, me parece que la respuesta del gobierno y de la comunidad educativa, no cabe duda, fue realmente muy buena. Y al respecto, si antes de comenzar la presentación en sí, me parece interesante que hay un preconcepto y un prejuicio de la enorme inercia que tiene el sistema educativo. No es un elefante, no se puede mover como un todo. Sin embargo, esta situación tan extraña, ¿sí?, tan particular,
ha demostrado que sí, que con las consignas claras se puede mover y bastante rápidamente. Parece que la respuesta fue muy sorprendente para todos, incluso hacia el interior del sistema educativo. Dicho eso, querría reflexionar sobre 3 o 4 cosas. Una es el título mismo de esta mesa, ¿no? Aprender y enseñar en contexto de pandemia, aprender y enseñar en pandemia. Y me gustaría hacer un análisis preposicional de este título, ¿no? Aprender y enseñar en pandemia, sí, por supuesto, pero también sobre la pandemia, o bien desde la pandemia o contra la pandemia, y así podría decir, seguir con todas las preposiciones, no se preocupen, que no, pero cada uno de esos nos lleva a una reflexión, ¿sí? Una cuestión es, bueno, sí, en pandemia, ¿sí? ¿Cómo aprendemos y enseñamos? Pero al mismo tiempo, la escuela y el sistema educativo no debieran ser también un contexto para enseñar y aprender sobre la pandemia y de la pandemia. ¿Y lo estamos cumpliendo? Me parece que ese afán por cumplir, que Ana lo mencionaba incluso de una manera cosmética, por cumplir con los programas, no nos tiene que hacer olvidar que más allá del currículum tenemos otro rol educativo, que es un poco estar en el medio de esta oleada de desinformación, de esta oleada de miedo que efectivamente hay, y ver cómo llevamos cierta calma, cierta tranquilidad y cierta información certera desde el sistema educativo. Contra la pandemia, por supuesto que tenemos que enseñar a aprender contra la pandemia, ¿sí? La escuela es el lugar donde vamos a aprender los cuidados, las cuestiones sanitarias, de higiene y seguridad, las cuestiones de salud básicas que debemos desparramar desde la escuela hacia el resto del sistema y hacia las familias, ¿sí? Pero volvamos al en, ¿sí? Al aprender y enseñar en contexto de pandemia. Ya sobre todo Delia y Guadalupe se refirieron a las dificultades que conlleva esta educación extraña, virtual, yo diría incluso una educación o una forma de relacionarnos de la cintura para arriba, ¿no? Nadie quiere saber qué hay abajo, ¿no? Por las dudas, que el color de las pantuflas, ese tipo de cuestiones. El meternos en la casa, ¿sí? De los otros y de las otras. Y acá un poco Delia se refirió a esto, que podríamos dividir en este contexto tan extraño las cuestiones que podrían llegar a ser compatibles con la educación tradicional, las cuestiones que incluso podrían ser reemplazables de la educación tradicional, porque todo el mundo está hablando de que hay cosas de este modelo de educación que han llegado para quedarse. ¿Sí? Al menos van a estar presentes durante mucho tiempo, con lo cual puede llegar a ser que algo sea reemplazable. Y lo más importante, lo que es claramente irreemplazable. Este es un fenómeno, me parece fascinante, el de lo irreemplazable de aprender y enseñar en contextos de pandemia. Creo que ha visibilizado lo obvio, ¿no? Ha visibilizado en toda la sociedad lo obvio que es el lugar de la escuela y el lugar de los y las docentes. Esto está bien, desde dentro del sistema educativo es claro, sí. Nadie le tiene que decir a un pedagogo, a una maestra, a un directivo que la escuela es irreemplazable y que la relación presencial es irreemplazable. Sin embargo, tuvimos que llegar a este extremo para demostrarle a la sociedad esta irreemplazabilidad, si es que eso es una palabra. Y eso me parece positivo. Realmente, pese a que estamos viendo una tragedia en cuanto a los números de contagios, de fallecimientos, los números sociales y económicos, los problemas de empleo, de alimentación, me parece que este pequeño punto de que hemos puesto a la escuela en un lugar que siempre ocupó, pero no estaba en ese lugar a los ojos de la sociedad, ojalá también haya llegado para quedarse. Lo mismo ocurre con la ciencia, por otro lado, ¿sí? No vamos a hablar hoy de ciencia, pero en mi sombrero de científico, la verdad que uno siente una cierta satisfacción de que en todos nuestros países se esté mirando la ciencia de una manera muy diferente. Por otro lado, también me gustaría hablar de lo compatible y reemplazable, justamente desde lo poco que yo puedo hablar del sistema educativo, que es la enseñanza de la ciencia y de la tecnología, particularmente de la tecnología en las escuelas técnicas. En principio uno tiende a pensar de inmediato que eso tiene que caer en la categoría de irreemplazable, ¿sí? No se puede enseñar ciencia a distancia, menos aún se puede enseñar técnica o tecnología a distancia. Sin embargo, me gustaría disecar este fenómeno un poquitito más. A ver, pensemos en la ciencia, ¿sí? Pensemos en lo que es la enseñanza de la ciencia. Claramente es muy diferente en los distintos niveles educativos.
En una postura muy personal, yo creo que el único nivel donde realmente se enseña con una postura científica es el nivel inicial, cuando una maestra se tira al piso a hacer preguntas, a hacer un proyecto con niños y niñas de nivel inicial, está haciendo ciencia, aunque no lo sepa. Después, en el nivel primario, claramente las horas dedicadas, claro, cuando hablo de ciencias naturales, ¿sí? Las horas dedicadas a las ciencias naturales se reducen drásticamente y no hay. ¿Sí? Convengamos en que no hay Descripción. verdaderamente ciencias naturales en la escuela primaria, salvo honrosas excepciones. Y en la secundaria pasamos a un sistema de compartimentos. Se recupera la carga horaria, pero completamente independiente una de la otra. Ahora es la hora de física, ahora la de química, ahora la de biología, y no tiene nada que ver una con la otra. ¿Qué podemos hacer ahora en contextos de educación a distancia, remota, con los recursos que tenemos a mano? La verdad es que muchísimo, ¿sí? Y esto sorprende un poco, ¿no? Porque de alguna manera lo que estamos tratando de hacer a través de la educación remota es acompañar, saber que estamos presentes, como decía Ana, no calificar con números, sino simplemente estar ahí, que no es poco. Y desde ese punto de vista, desde la enseñanza de las ciencias podemos hacer muchísimo en contextos de pandemia. Por un lado, como ya decía hace un rato, aclarar, ¿sí? Dar datos certeros de qué es un virus, si está vivo o no está vivo, de cómo protegernos. Pero no es eso a lo que me quiero referir. Cuando uno dice la única manera de aprender ciencia es haciendo ciencia, desde el lado de la comunidad educativa se prenden alarmas. Para. Yo no tengo un laboratorio de última generación, no tengo una ultracentrífuga, no tengo un microscopio electrónico, y no estamos hablando de eso. Estamos hablando de lo que yo decía del nivel inicial, de mirar al mundo con ojos de científico, con ojos de científica. Y esto se puede hacer a distancia. De hecho, yo hace un rato bromeaba con esto de entrar a la casa de otros, que es lo que estamos haciendo permanentemente en nuestra vida laboral. Bueno, ¿por qué no aprovechar eso para hacer ciencia? ¿Por qué no aprovechar nuestra vida cotidiana para aprender ciencia independientemente de las disciplinas? Yo noto que en algunos casos se está haciendo, se están aprovechando uso de encuestas, uso de experimentos cotidianos, uso de la cocina, del baño, del patio, si hay un patio, de la bicicleta, para lograr aprender ciencia aún en este contexto tan desfavorable. Por lo tanto, acá hago un llamamiento a que aprovechemos esto en lugar de ver sus limitaciones, y noto que en algunos casos hay profes de ciencia que lo están haciendo de una manera increíble. Me voy a referir a eso con un ejemplo particular hacia el final. Paso ahora a otra de las cuestiones irreemplazables, la enseñanza de técnica o de tecnología, y esto es preocupante. Yo en este momento estoy a cargo del Instituto Nacional de Enseñanza Tecnológica, de Educación Tecnológica, que tiene un poco a su cargo las escuelas técnicas del país, así como la enseñanza superior y la formación profesional en Argentina. Y acá estamos en problemas graves, porque el alma, el riñón de esta enseñanza son los talleres, es la actividad práctica, es hacer algo, y eso lo estamos perdiendo. Eso realmente estamos comprobando que es irreemplazable, por más que estemos tratando de echar mano a sistemas simulados, a cuestiones de plantear proyectos, etc. Y esto nos preocupa mucho por lo que va a venir después. Y quiero usar la enseñanza técnica para alarmarnos sobre un posible estigma. Como Estado, no podemos permitir que la generación de estudiantes que se gradúan en 2020 tengan un sello en la frente que sean los que se graduaron en 2020. Claro, pobrecitos, pobrecitas, no pudieron hacer de todo, pero bueno, hubo que graduarlos. No, de ninguna manera. Nosotros, en los protocolos que hemos aprobado unánimemente en Argentina para el regreso a las clases presenciales escalonado, cuando pueda ser adecuado desde el punto de vista sanitario, que por ahora es en muy pocos lugares del país, pusimos como prioridad la terminalidad del sistema educativo, como pasó en otros países, obviamente. Nuestro último grado de escuela primaria, nuestro último año de escuela secundaria. Y en eso tenemos que tener una preocupación muy grande en no estigmatizar, que realmente se reciban con todas las de la ley. Y en particular, en las escuelas técnicas, he ahí la preocupación. Un graduado de escuela técnica requiere hacer, en nuestro medio, 200 horas de una práctica en una empresa, en un lugar de trabajo, y no lo están cumpliendo. Por lo tanto, ahí tenemos que ver cómo hacer, para que realmente puedan aprender y enseñar lo que corresponde en contextos de pandemia. ¿A qué me refiero con esto? Que extengamos el cronograma, que cuando podamos volver le demos
una preeminencia realmente fuerte a lo que se ha perdido en términos prácticos. ¿Va a ser difícil? Claro que sí, porque van a poder ir menos chicos y chicas, porque hay que mantener el distanciamiento, un montón de cosas, pero tenemos que tener eso en la cabeza. No podemos permitir como Estado que haya un estigma de aquellos chicos y chicas que se reciban este año. Y esto lo digo con la perspectiva de enseñanza técnica, es la que me preocupa particularmente. Cambio completamente de sombrero ahora y me pongo en el sombrero de científico y voy a volver un poco al de educación en este sentido, con algunas cuestiones que podemos aportar desde la ciencia, desde la neurociencia, que es mi trabajo, o alguna vez lo fue en todo caso, ¿qué podemos aportar en este sentido? Hay algo que mencionaron las tres colegas, Delia, Guadalupe y Ana, sobre la dificultad que es esto de aprender a distancia, e incluso la dificultad desde el punto de vista cognitivo. ¿Y qué tiene para decir la psicología cognitiva o la neurociencia cognitiva en este sentido? Que jamás va a reemplazar ni invadir el aula, como mucho va a poder aportar determinadas ideas para ver cómo los docentes y las docentes las resignifican, ¿sí? Una es el uso del tiempo, claramente. Lo que hemos descubierto todos nosotros y nosotras es que somos muy malos usando el tiempo. Y lo hemos descubierto con esta dictadura del webinariado, ¿sí? Que tenemos desde las 8 de la mañana hasta vaya a saber uno cuándo, que nos vuelve locos, nos está matando realmente porque no sabemos aprovechar el tiempo. Y esto es una deficiencia cerebral, es una deficiencia psicológica, cognitiva. Y acá tenemos que hacer muchísimo hincapié en este aprender y enseñar en contexto de pandemia en saber aprovechar el tiempo. Por supuesto, esto también corre para lo laboral, para lo familiar y para todo. Y hay algunas herramientas muy sencillas que brinda la psicología cognitiva para esto. Por ejemplo, el cerebro mide el tiempo de acuerdo a hitos, de acuerdo a sucesos, ¿sí? Si no pasa nada, el tiempo se estira. Estamos en la sala de espera del dentista y el tiempo no pasa más, ¿sí? Esos minutos se vuelven interminables. Y acá nos pasa lo mismo. Al haber eliminado ciertas rutinas, porque, como bien decían, la mayoría de las actividades son asincrónicas, son pocas las que podemos garantizar de una manera con un horario, etc. Incluso en el mundo laboral, el tiempo se ha bandeado completamente. Se estira, no sabemos cuánto dura un día, no sabemos qué día es, no sabemos si es de mañana ni de tarde. Resulta que esto de que el cerebro mida el tiempo de acuerdo a eventos, lo podemos aprovechar en favor nuestro para las consignas educativas. Algo tan sencillo como un cronograma estricto, o en términos de pandemia podríamos hablar de un coronograma más que de un cronograma que nos diga exactamente qué vamos a hacer cada día y qué vamos a hacer en la semana, va a ayudar a que el cerebro maneje mejor el tiempo. Y esto además es una demanda de la comunidad educativa, ¿sí? Habrán visto en los grupos de WhatsApp de mamis, ¿sí? A los cuales nos colamos cada tanto los papis, que la mayor demanda es no sabemos qué vamos a hacer cada día. Esa es una demanda para la organización familiar y es muy bienvenida, pero además es una demanda para los chicos, para las chicas, para los y las docentes. Por lo tanto, simplemente tener un cronograma tiene dos grandes ventajas. Aprovechamos mucho mejor el tiempo y además, cuando cumplimos cada una de esas cosas del cronograma y le ponemos el tic de que lo hicimos, se nos enciende otra área del cerebro, el área de la recompensa. ¿Sí? Cuando nosotros cumplimos algo, nos sentimos bien y eso nos estimula mucho más. Y necesitamos apelar a estímulos en estos tiempos extraños. Segundo aporte de mi disciplina a aprender y enseñar en términos de pandemia, el sueño. ¿Sí? Otra cosa que se ha modificado enormemente en estos tiempos extraños es el ciclo sueño-vigilia. En principio, nosotros hemos hecho una investigación bastante extendida, bastante intensa sobre el tema, y lo que hemos visto es que en principio la gente está durmiendo más, lo cual es muy bienvenido, porque estábamos durmiendo muy poco. En general, en nuestros países latinoamericanos estábamos durmiendo menos incluso que lo recomendado, pero asimismo todo se ha vuelto más tardío. Nos despertamos más tarde, nos acostamos mucho más tarde. Y esto depende de la edad. Esto es mucho más marcado en adolescentes, lo cual es lógico porque el reloj biológico de los adolescentes apunta hacia horarios más tardíos, ¿sí? ¿Cuál es el problema de esto? Bastante. En principio, no nos exponemos a la luz de la mañana, que es la nafta del reloj biológico, es lo que nos permite un poco ajustar nuestro horario y rendir bien durante el resto del día. Y a la noche no estamos solos, estamos acompañados de la pantalla. Las pantallas han invadido nuestro tiempo y nuestra noche, particularmente
los de nuestros alumnos y alumnas. ¿Y por qué esto es peligroso? Primero porque cansa mucho a la vista, eso no viene al caso, sino porque la luz de las pantallas no es inocente, es la famosa luz mala. La luz mala no es esa cosa rara que se ve en el campo, es eso que viene desde las pantallas. ¿Por qué? Porque los LEDs, o sea, los diodos que emiten luz de las pantallas, le dicen al reloj biológico, es de día, seguí de largo, y nos retrasamos cada vez más. Y nosotros somos bichos que evolucionamos para ser diurnos. Por lo tanto, el hacer todo más tarde no hace que rindamos bien y hace que nuestra salud y nuestro metabolismo se vean afectados y también nuestra capacidad de aprendizaje. Si nosotros no dormimos bien, no fijamos memorias, no fijamos aprendizajes, nos enfermamos más, engordamos más. Y esto lo quiero llevar un poco a la posibilidad de aprender y enseñar ciencia. Un tema que es fascinante, y esto solo como un ejemplo, para nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes, es el sueño. Y hay muchos profes que lo están aprovechando, profes de biología, que están aprovechando para usarlo como un tema de trabajo durante la pandemia. ¿Cómo estás durmiendo? ¿Cómo están durmiendo tus padres, tus hermanos, tus hermanas? ¿Cómo están durmiendo tus mascotas? Lo que fuera. Y esto te permite hacer una enseñanza por proyectos a distancia, a través de la computadora, a través de la pantalla, y hacer ciencia, aun cuando no estés en un laboratorio. Para terminar, quiero volver a algo que dijimos todos, porque somos todos y todas, y me gustaría resaltarlo muchísimo. Lo que ha demostrado esto de aprender y enseñar en la pandemia es que la escuela es mucho más que un currículum, es mucho más que una serie de informaciones y datos. La escuela es estar ahí. El gran desafío ha sido estar ahí sin estar ahí. Y creo, y acá hablo sobre todo por la experiencia argentina, que con grandes deficiencias, con grandes inequidades y desigualdades, lo estamos cumpliendo. Y eso tiene que estar como prioridad absoluta, a la par de la salud. Está claro que la prioridad ha sido la salud, por eso cerramos las escuelas, por eso estamos tan preocupados con un eventual regreso, de cómo hacerlo. Eso no está en discusión, ¿sí? Lo otro que tiene que estar como prioridad de enseñar y aprender en tiempos de pandemia es que estamos ahí. ¿Estaremos como la familia Brady en una serie de cuadritos en una pantalla? ¿Estaremos en la tele? ¿Estaremos en la radio? ¿Estaremos en un cuadernillo? ¿Estaremos con esos docentes realmente heroicos que se montan a la bicicleta e intentan a repartir en situaciones rurales cuadernillos? No importa. Pero lo que tenemos que lograr es estar ahí, aunque sea mínimo, que nuestros alumnos, nuestras alumnas sepan que aún en estos tiempos tan extraños, en estos tiempos modernos, estamos ahí. Y de eso es de lo que nos vamos a acordar. No de si llegamos a cumplir un programa, no de si llegamos a calificar, sino de si logramos estar a la altura y estar ahí para enseñar y aprender en... Gracias, Diego. Indudablemente una mesa tan rica y tan variada en las distintas miradas y aspectos, pero con muchas cosas que nos unen. Solamente como para caracterizar, soy uruguaya, hemos vivido esta pandemia desde el Uruguay con muchas cosas en común con lo que han planteado ustedes, con particularidades propias de los antecedentes que teníamos como país, como el país, y en esto no nos vamos a sacar carteles de que estábamos preparados para esto, porque eso no es cierto, y no nos vamos a arrogar cosas que no son verdad, y no sería faltar a la verdad. Pero sí a Uruguay lo encuentra esta pandemia con un desarrollo tecnológico y virtual, de pronto con algún avance que hace que, bueno, hoy, y no es que nos enorgullezca, sino que es una realidad, las escuelas, los niños y las niñas de las escuelas públicas del Uruguay están ya retornando a una presencialidad con todos los cuidados sanitarios que esto implica. Pero más allá de eso, y como coordinación de esta mesa, intercambiar algún aspecto con ustedes, me toca de todo esto tan rico algo que no es menor, y es a través de algunas preguntas colocarlos o interpelarlos a ustedes con un actor que me parece clave y que estuvo soslayado aquí en cada una de las intervenciones de ustedes,
y que tiene que ver con quienes tienen la responsabilidad de definir las políticas educativas. Entonces, para esto se me ocurre pensar y transmitirles una pregunta que, bueno, ustedes de la manera que se sientan cómodos van a ir tomando para abordar esto. Recuerden que el tiempo es acotado. En esto que dice Diego de utilizar los tiempos, bueno, estos tiempos virtuales también, y se me ocurre preguntarles o hacerles una interpelación más que nada sobre cada uno de los lugares de ustedes, ¿qué políticas educativas entienden ustedes que los gobiernos deberían impulsar para poner foco y atacar la brecha educativa? Una brecha educativa que nuestros países latinoamericanos ya la estábamos viviendo y sufriendo, pero claramente en este contexto de pandemia se profundiza aún más. Lo dejo amplio y abierto para que del lugar en que ustedes se desempeñan y están y se sientan más cómodos puedan abordar. No les voy a llenar de preguntas, me parece que es una que apunta claramente a esa brecha que creo que todos compartimos con que se profundiza en un sector de la población que no debemos dejar de mirar, nos interpela y es hacia dónde tenemos que mirar, además de otros. Y lo otro que acá también se tocó, que si quieren pueden complementarlo en la intervención de cada uno, claramente lo que se destaca es el compromiso de los docentes, maestras, maestros, profes, ellas, ellos, pero el cambio de modelo necesario que aquí se habló, capaz que profundizar un poquito en ese aspecto de cuál sería el modelo a mirar hacia adelante, digo, colocándonos con una perspectiva de futuro, de un futuro inmediato, próximo, a mediana distancia o a larga distancia o a largo tiempo, que necesitarían nuestros países ir mirando para abordar una vez que ya tenemos diagnósticos claros. En síntesis, colocar a la pandemia como una oportunidad. Los desafío y los interpelo al que quiera y bueno, abordar desde estos lugares aún en breve tiempo y les agradezco mucho. Comienza el que levanta el dedo. Bueno, lo levanto. Arriba Diego y luego lo hace Delia, ¿está bien? Guadalupe, lo mismo, Guadalupe, si querés empezar vos. Sí, por supuesto. ¿Quién quiere empezar? Adelante, adelante. Bueno, ¿comienzo? ¿Me parece? Sí, Diego. Bueno, voy a tratar de ser muy breve. Con respecto a los desafíos que planteabas, Elvia, me parece que tenemos obviamente desafíos desde el punto de vista pedagógico y desafíos desde el punto de vista social. Con respecto a los pedagógicos, algo muy interesante como desafío y como oportunidad es algo que se está planeando en Argentina, que es avanzar mucho más a una educación por ciclos, más que por años, ¿sí? Obligadamente por la pandemia, pero eso me parece nos va a dar mucho material para pensar qué estamos haciendo, cuán artificial es esta separación en grados o en años y cuánto más natural puede llegar a ser una separación por ciclos, por supuesto, atendiendo la terminalidad. Y de esto seguramente la secretaria Adriana Puigros esté hablando en otra de las mesas que se está haciendo. Con respecto a lo social, desde el Estado, me gustaría decir dos cosas. Una es algo que nos obligó la pandemia, es a aguzar y a ahondar muchísimo en los sistemas de información, ¿sí? Las tres que hablaron muy bien de Elia, Guadalupe y Ana, entraron a tirar datos, ¿sí? Yo les puedo hablar de datos de técnicas, que siempre están ahí, pero ahora tuvimos que ser especialistas en datos. Y no hay forma de hacer política pública si no tenemos datos certeros, ¿sí? Ahora la tecnología nos ayuda un poco a tener estos datos certeros y esto también llegó para quedarse. Esos datos son los que nos van a permitir saber dónde no estamos llegando, cómo llegar, etc. Y después, obviamente, ¿sí? Esta desigualdad que los cuatro mencionamos,
en cuanto a que no estamos llegando a todos lados, hay un desgranamiento del sistema, hay estudiantes que se están quedando afuera, tiene que ser la prioridad. Si la prioridad no puede ser las escuelas de élite que mencionaba Ana, esas van a seguir estando razonablemente bien. Nosotros tenemos que llegar donde solo llega el Estado, con los planes que sean necesarios. Nosotros estamos poniendo condiciones mínimas para reabrir escuelas que son muy básicas: acceso a agua potable, acceso a jabón, alcohol. Hay escuelas que no lo cumplen. Por lo tanto, eso es una alarma. No podemos seguir trabajando con eso acá en la nuca. Vamos a tener que cambiarlo. Lo último que mencionaba Selvia era qué va a llegar de esto para quedarse. A ver, uno tiende a decir, la primera respuesta es que la educación dual ha llegado para quedarse, ¿sí? Pero eso una vez cumplamos la universalidad de esto. Si nosotros seguimos avanzando con este modelo desigual, no estamos cumpliendo nuestra función. Efectivamente, la educación dual llegó para quedarse, pero una vez que sea universal. Y ahí, Elvia, como dijiste, Uruguay es un ejemplo. Uruguay tiene un sistema universal de educación dual. Los otros países aquí representados no. Por lo tanto, hasta tanto no lleguemos a la cobertura universal, no podemos hablar de que la educación dual, o sea, parte remota, parte presencial, llegó para quedarse. Gracias, Diego. Adelante, la compañera Adelia. Y bueno, retomo algo de lo que señaló Diego, se refería a avanzar en la educación por ciclos. Esto tiene que ver también con el tiempo, ¿no? Porque es cómo se manejan los tiempos del aprendizaje, que no siempre coinciden con los tiempos de la enseñanza. Y entonces hay que buscar tanto una duración mayor que permita que todos los chicos se vayan enganchando, involucrando, comprometiendo con lo que se está enseñando y aprendiendo. Y también esto está relacionado con la superación de la graduación como modelo de distribución de los conocimientos en el tiempo, que implica, como diría Flavia Terigi, una imagen del aprendizaje como monocrónico, como si todos los chicos pudieran aprender lo mismo al mismo tiempo, lo cual es absolutamente un mito. Y entonces no solo habría que extender la duración, sino también habría que hacer que los agrupamientos entre los chicos fueran más flexibles, que no siempre estuvieran juntos todos los del mismo grado, que se pudiera trabajar por problemas diferentes en subgrupos, que se pudiera trabajar con chicos de diferentes edades para algunas actividades cognitivas en donde la colaboración entre chicos que están en momentos diferentes de la construcción del conocimiento puede ser muy interesante. Otra cuestión que me parece muy importante desarrollar es algo que fue más pronunciado en el momento de la pandemia que habitualmente, que es el trabajo cooperativo entre docentes que atienden el mismo grado o la misma área, pero también entre docentes que atienden grados diferentes. Todo lo que yo dije de agrupamientos provisorios en el interior de cada año escolar requiere de trabajo cooperativo entre docentes tanto del mismo año como de otros. Y por otro lado, el trabajo cooperativo entre docentes es esencial para avanzar en el conocimiento de ellos acerca de la enseñanza y del aprendizaje, para discutir, para producir juntos conocimiento acerca de los problemas que enfrentan, que son siempre muy difíciles. Y considerando la situación de nuestro país económica, que todos sabemos es muy seria, y creo que no es diferente, o sea que algo similar pasa con sus diferencias en distintos países latinoamericanos. De todos modos, creo que hay que tratar de intensificar las posibilidades de acceso a Internet
porque, bueno, porque permiten acceder a cuestiones que, o sea, la pandemia ha mostrado claramente la desigualdad en ese sentido. No voy a abundar sobre eso. Nada más. Muchas gracias, Delia. Guadalupe. Sí, bueno, pues creo que es una pregunta muy complicada para poderla resolver como de bote pronto, porque hay una multiplicidad de problemas y de retos que se concatenan. Yo considero que si de por sí ya había complicaciones para establecer una política educativa que cerrara brechas, que avanzara hacia la igualdad, etcétera, en tiempos, entre comillas, regulares, o digámoslo así, antes de la pandemia, bueno, ahora esto es una complejidad mayúscula. En el caso mexicano, el problema, obviamente asociado también a desigualdades económicas, está instalado también en una exacerbada multiculturalidad, ¿sí? En una diversificación cultural muy fuerte, que por otro lado también quiero decir que es la gran riqueza del país, por supuesto, ¿no? Pero a ver, si nosotros estamos diciendo que uno de los grandes problemas que estamos detectando hoy día es esa homogeneización con la que el sistema educativo ha visualizado a todos los grupos, entonces frente a esa diversidad social, cultural, ideológica, económica y también política, ¿no? Entre cómo se conciben esos propios grupos, bueno, entonces implementar una política nacional es de lo más difícil en este momento, ¿no? Yo creo que si los retos que se han tenido durante todos estos años, bueno, los vemos ahora exacerbados y tiene que ver además con una cuestión histórica. En México la constitución del sistema educativo nacional, así como se escucha, nacional, se da después de la revolución. Se da prácticamente de manera en 1921. ¿Qué quiere decir? Que estamos a 100 años de esa conformación, de la institucionalización de la educación como un sistema. ¿Cuál era el reto? Obviamente el reto de la identidad nacional como un aspecto central y fundamental. Que los pueblos indígenas de Chiapas, de Yucatán, los mayas, se sintieran en una identificación sociocultural similar a la de la parte norte del país, ¿no? Con rasgos absolutamente distintos, con poblaciones indígenas de otra naturaleza, minoritarias en cierto sentido. Entonces, digamos que estamos frente a una construcción de un sistema educativo que intenta esa unidad nacional, así se llamaba incluso, perseguir la unidad nacional, la identidad nacional unificada, que esto tendería también a batir las revueltas sociales, ¿no? En el fondo. ¿Qué es lo que pasa 100 años después? Viene una pandemia que nos desestructura las maneras en cómo estamos incidiendo y enfrentando un tema de lo más complejo. Y esto pone en cuestión precisamente este sentido de la homogeneización nacional para atender todas las problemáticas en contextos tan diferenciados. Entonces, esto en primera instancia es un problema de orden político y de orden ideológico que pone también en jaque la operacionalización de cualquier tipo de política a nivel general. Lo que se está viendo ahora es que se está avanzando hacia la conformación del reconocimiento de esa multiculturalidad, de esa diversidad, y entonces dentro de un paraguas general, poder llegar a atender particularidades de los contextos. Contextos además que son multilingües. Y eso también es muy importante, reconocer el espacio multilingüe de ciertas comunidades. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que frente a ello tenemos también el reto tecnológico. Entonces, estamos ahora transitando hacia una profundización de la utilización de dos medios paralelos aparte del Internet, que es la televisión y es la radio, ¿no? Incluso retomar la radio comunitaria como un elemento efectivo, ¿no?
Estamos en ese ínterin. Pero hay un factor ahí importante también. México tiene el sindicato de maestros más grande de América Latina. Y ese es un factor crucial para determinar política, ¿no? Con sus diferencias también internas. Entonces, a lo que yo voy es que hay una serie de factores que hoy día están siendo muy complicados de poder organizar para llevar a cabo una acción inmediata, por lo menos, digamos, a mediano plazo. Tenemos frente ya el inicio de los diferentes ciclos ya entre el mes de agosto y septiembre, la mayoría en septiembre. Y bueno, el reto mayúsculo es armar todos los programas educativos a través de la televisión, que además convenzan a las familias de ello. Ahí también hay una polarización porque entre las televisoras de carácter privado, Televisa y todo eso, frente a las del Estado para poder llevar a cabo la labor educativa. Esto hoy por hoy es un incendio político. Entonces, lo que yo digo es que si nosotros entendemos la diferencia entre lo que es lo político, la política y las políticas, vemos que es un marco de debate y de confrontación muy fuerte. México está en ese tránsito. Me parece que, a pesar de todo, sí creo que el Estado está respondiendo como debería de responder. Me parece que sí hay cuestiones que se han puesto en jaque. Estamos en un proceso de definición fuerte. Me parece que el camino debe de ser retomar todos los medios posibles, tal como Delia lo señala, pero también, ya con esto cierro, hacernos una pregunta fundamental, incluso en la constitución de una política educativa, y es: ¿la escuela para qué? ¿Y la escuela por qué en este momento? Yo veo en otros contextos que dieron carpetazo y dijeron: nos vemos en el año 2021, ¿no? Casos como Canadá, por ejemplo, ¿no? Que dan carpetazo a su ciclo escolar. Y yo me pregunto aquí, en América Latina tenemos mucha preocupación por la continuidad, ¿cierto? Pero hay que ver la continuidad, por qué nos está causando tanto ruido. Si es nada más, como dice Ana, por cumplir ciertos estándares, de tener las calificaciones, de justificar si tengo 10, 9, si tengo una A, si tengo una E, quiere decir que sí puedo garantizar que sea algo, ¿no? O, como diría Diego, si lo importante es el estar ahí, el que sepa la familia, que sepan los estudiantes, las estudiantes, que la escuela siempre está ahí disponible, como ese espacio y de socialización a pesar de una pantalla, ¿no? Un espacio que además en muchos de los casos en México falta hacer una evaluación todavía de qué se aprendió, a ver si es cierto que se aprendió algo, pero digamos, en muchos casos, ¿qué sí funcionó? Fue un medio de contención impresionante para las personas, ¿no? La escuela y el profesorado siguió ahí, y eso es algo de alta valía. Entonces, eso es lo que hay que ver ahora. En la escuela, ¿para qué? La educación, ¿para qué? El contenido, ¿para qué? ¿Cuál es el valor justo que se le da a ese profesorado a través de una pantalla o de cualquier otro medio, ¿no? Bueno, por ahora lo dejo aquí y creo que hasta ya se acabó el tiempo. Bueno, a mí me toca cerrar, creo. Bueno, creo que así, en primer lugar, hablando de mi país, de el contexto que tenemos, creo que es cambiar totalmente el foco de la discusión. O sea, plantearse totalmente, replantearse la prioridad. Y sí creo que es importante decir que otras gestiones, otros gobiernos han tenido políticas que sí tenían como prioridad a la gente, y es interesante discutir que hay cosas que el Ministerio de Educación podría retomar. En primer lugar, creo que acá en las políticas de educación permanente, o lo que conocemos como educación de adultos, es clave, y reencauzar eso
hacia una educación más ligada con la familia en el sentido de que muchos de los problemas de aprendizaje y de acompañamiento, y eso se vio con la pandemia, es el capital cultural de la familia. O sea, si padres y madres de los niños y niñas que hoy están en la escuela llegaron hasta segundo grado o ni siquiera recibieron la alfabetización o no vieron garantizado su derecho, no hay posibilidad de esa sinergia escuela-familia. Y eso es algo que hay que discutir en Paraguay. Segundo, esto de ir hacia los aprendizajes con ciclos y no tanto por graduaciones. Es súper clave también. Paraguay tiene la experiencia de las escuelas plurigrado que siempre se tomaron como escuelas precarias o como escuelas para salvar el ingreso al sistema, pero en realidad demuestran la posibilidad de sinergia de aprendizaje entre niños y niñas de distintas edades, quizás avanzar más hacia una interdisciplinariedad y no esta cuestión en asignaturas tan cerradas y con currículos tan rígidos y acotados. Creo que otro elemento clave es la garantía de los derechos laborales de los docentes. O sea, si los y las docentes no tienen sus derechos garantizados, no pueden ser agentes garantes de derechos de los niños y niñas adolescentes. Y bueno, está muy fuerte todo este discurso de culpabilización de los sindicatos, de que la organización es una pérdida de tiempo, es algo que tranca las evaluaciones o la calidad educativa. Ese discurso está muy presente también en Paraguay y hoy, hasta hoy, los y las docentes no tienen el salario básico profesional. Otro elemento es la educación integral de la sexualidad y la igualdad de género en un país como Paraguay. O sea, no, y más hablando de un profesorado conformado en un 70% por mujeres, donde las mismas docentes están en situaciones de violencia intrafamiliar, ¿verdad? Eso es algo que no se puede postergar más. Otro elemento clave es pensar en articular la política educativa con la soberanía alimentaria. Paraguay tuvo en un momento programas, por ejemplo, iniciación profesional agropecuaria o de huerta escolar o una serie de trabajos. Eso se puede retomar y sobre todo avanzar hacia un sistema más descentralizado donde la escuela sea más un centro comunitario que un centro de instrucción, como se lo ve hoy, ¿verdad? Tenemos esta idea de los grandes centros educativos con grandes infraestructuras. Eso para un país como Paraguay no tiene sentido, ¿verdad? Salvo en los grandes centros urbanos, que no son muchos, es todavía un país rural. Entonces, en realidad, la escuela podría ser un espacio más un espacio de política cultural, no solo educativa, y articular más las políticas de salud y educación, donde vemos una brecha enorme, ¿verdad? Y bueno, donde vemos esto, ¿verdad? Si la distancia entre el aprendizaje y el conocimiento científico y la escuela. Creo que eso en general y algo clave en Paraguay también es el bilingüismo y la interculturalidad. Tenemos 17 etnias y un 70% de la población guaraní hablante y eso es una riqueza y eso es algo que históricamente no estuvo bien reconocido dentro del sistema educativo. Eso en general, pero seguro hay mucho más que decir y nos queda corto siempre el tiempo para discutir todo lo que quisiéramos. Muchas gracias, Ana, muchas gracias a Diego, Guadalupe, a Delia, realmente desde el lugar que me toca, como integrante del Comité Regional de la Internacional de la Educación para América Latina, pero también desde mi federación, la Federación Uruguaya de Magisterio, Trabajadores de Educación Primaria de Uruguay, abrazarlos a la distancia a cada uno de ustedes, pero también a todos aquellos que tienen la posibilidad y van a tener la posibilidad de aportar hacia lo que se propone esta conferencia internacional, que son desafíos para la investigación educativa a partir de la pandemia. Creo que esta mesa aporta mucho en la dirección de los desafíos para ese tipo de investigación, donde muy brevemente o muy sintéticamente he priorizado algunos aspectos. Uno tiene que ver con las desigualdades sociales que van de la mano de la función social
que la escuela pública, por lo menos la escuela pública uruguaya y la escuela a nivel del mundo tiene esa función social que tiene que seguir estando, por lo menos a criterio de los expositores de este momento, pero también desde el lugar nuestro. ¿Desafíos para la didáctica? Sí, por supuesto que son múltiples los desafíos en este contexto, para este contexto, a partir de este contexto de pandemia. La necesidad de cambios de modelo y flexibilización, pasar de la enseñanza de contenidos a aquella enseñanza contextualizada, por decirlo de alguna manera, indudablemente todo esto en base a cambios culturales que necesariamente tenemos como humanidad que seguir avanzando en ello y como países latinoamericanos. Gracias a Delia Lerner, gracias a Guadalupe Oliver, gracias a Ana Portillo y a Diego Golombek por estar presente en esta mesa. Muy amables.